Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. No se olviden, si ustedes desean tener material de estudio como por ejemplo artículos científicos, archivos PDF, libros, estar informados de los nuevos videos que subo a mi canal de YouTube, dar me gusta a mi página de Facebook Medicina Cristian Caiza, o si desean formar parte del proyecto Hipócrates, que es un grupo de Facebook en el que realizo talleres, doy clases, subo material y muchas cosas más, están cordialmente invitados. Sin más preámbulos, comencemos. El objetivo de esta clase es explicarles de manera fácil y sencilla muchos términos y conceptos que se utilizan en la farmacodinámica. ¿Sí? Para ustedes puede resultar un poco confuso, entonces si yo puedo aportar mi granito de arena, excelente. Aprovechen todas estas clases. Estas clases están especialmente dedicadas a todos mis compañeros y compañeras quienes deseen reforzar estos conocimientos de farmacodinámica, así como a todas las personas que deseen aprender más o van a comenzar sus cursos de farmacología. Aquí les dejo el material para que ustedes se ayuden. El día de hoy el índice es el siguiente. Primero voy a hablar de ¿en qué consiste esto de las relaciones dosis-respuesta graduales? Luego, definir qué es potencia. Después, explicar las representaciones gráficas, tanto lineales como semilogarítmicas, en farmacodinámica. ¿Sí? Así que mucha atención a todo lo que voy a hacer en esta clase. Comencemos. Punto A. Relaciones, como siempre pongo aquí, relaciones dosis-respuesta graduales. Antes de eso, amigos, como decía siempre un profesor de farmacología, debemos recordar rápidamente cuál es la curva, la gráfica típica de la farmacodinámica. ¿Sí? Es decir, farmacodinámica entendiendo en términos sencillos, no hay que complicarse, lo que el fármaco le hace al organismo. Y la representación gráfica es esta, miren. Aquí tenemos el eje de las X y acá el eje de las Y. Muy bien. En este eje de las X va a ir representado la dosis. ¿Sí? Dosis. Voy a utilizar algunos sinónimos que se utilizan en la farmacodinámica. Dosis o también llamada, ¿sí?, concentración. Concentración. En el eje de las X. Y en el eje de las Y va a estar representado en la farmacodinámica el porcentaje del efecto. ¿Sí? O también el sinónimo que es la respuesta. No se olviden, amigos. En el eje de las X, la dosis o el sinónimo que es concentración, y en el eje de las Y, el efecto o su sinónimo respuesta expresado en porcentajes. 0, 50%, 100%. Perfecto. En esto de las dosis puede ser cualquier unidad, miligramos, gramos, dependiendo de qué fármaco vamos a utilizar aquí. Perfecto. Y antes de continuar, ustedes ya saben cuál es la curva típica de la farmacocinética. Les pregunto. Hagamos aquí una gráfica pequeñita. Esa en cambio relaciona el tiempo, ¿sí?, en el eje de las X, y en el eje de las Y está representada la concentración plasmática. ¿Sí? Esa es la gráfica típica de la farmacocinética. En la farmacodinámica es dosis, efecto, o dosis, respuesta. ¿Sí? No se olviden, son cosas muy importantes. Continuemos. Cuando hablamos de relación dosis-respuesta gradual, ¿a qué se está refiriendo? No es más que a determinada concentración o dosis aumenta la magnitud, ¿sí?, la magnitud del efecto o la magnitud de la respuesta de ese fármaco. ¿Sí? Eso está relacionando. ¿Y por qué es gradual? Porque
la respuesta es continua, es gradual, ¿sí? Es secuencial. Y miren, se representa con una curva que tiene esta forma, ¿sí? ¿Saben cómo se conoce a esta curva? Como se la conoce como una, pongamos aquí, una hipérbole cuadrangular. ¿Sí? Así es como se la conoce, como una hipérbole cuadrangular. Recapitulemos rápidamente. ¿Qué ha sido la relación dosis-respuesta gradual? No es más que a mayor concentración de la dosis de un fármaco, aumenta la respuesta de forma gradual o aumenta la magnitud de la respuesta de forma continua y de forma gradual, ¿sí? Y dibuja esta curva conocida como una hipérbole cuadrangular. Esta curva, si ustedes recuerdan un poco de biología, nos parece familiar porque esta curva también se utiliza en biología cuando se trata de los ligandos o de las reacciones enzimáticas. Si recuerdan, en la que tenemos de esta forma, en el eje de las X está el sustrato, es decir, la concentración del sustrato, en el eje de las Y está la velocidad de la reacción, ¿sí? Es muy utilizada en biología, en bioquímica. Entonces, y también se representa ¿en qué? En farmacología, a través de la dosis relacionado con el efecto o la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces de aquí es muy importante porque de estas curvas, dosis, respuesta, se derivan, se pueden determinar dos propiedades, ¿sí? Dos propiedades de los fármacos. ¿Y cuáles son, amigos? La potencia, que ya voy a explicar a continuación, y también la eficacia. Eficacia en farmacología. Y la potencia, ustedes han escuchado, han visto en mucha literatura que se habla de potencia, se habla de eficacia, pero nosotros debemos saber qué significa eso. Y para ello debemos de entender todas estas partes, estas cuestiones que voy a explicar a continuación. En esta primera clase de potencia, en una segunda parte de eficacia. Entonces borremos a la eficacia. Como les había dicho, se derivan de estas curvas dosis-respuesta dos propiedades de los fármacos. Una de ellas es la potencia. Perfecto. Ya pasamos, terminamos la primera parte, ahora continuemos con la parte número 2. Busquemos estos marcadores. A ver, listo. 2. ¿Cuál era la parte 2? Definir qué es potencia. ¿Sí? Entonces, mucha atención. Apaguen por un instante o pongan en silencio el celular, cierren el Facebook, porque son cosas que nunca nos debemos olvidar para que tengan claro todas estas cuestiones para siempre y no se olviden. Potencia, ya más adelante con un ejemplo lo explico si no quedó muy claro. Potencia no es más que la concentración o la cantidad del fármaco necesario para que produzca un efecto equivalente al 50% del efecto máximo, ¿sí? O en otras palabras, ¿sí? Es la concentración del fármaco necesaria para que produzca una respuesta equivalente al 50% de la respuesta máxima. Utilicé el otro sinónimo de efecto. Eso es potencia. Y voy a explicar ahorita con un ejemplo sencillo, si no quedó muy claro. Deben anotar todo lo que yo digo, amigos, preferiblemente. Entonces, si no les quedó muy claro, borremos esta partecita de aquí. Ustedes dicen, a ver, imaginemos que
que tengo a 100 personas, tengo una sastrería, ¿sí? Y en la sastrería trabajan 100 personas. Esas 100 personas cada día elaboran 100 trajes. 100 trajes. Muy bonitos. Ellos elaboran 100 trajes cada día. Un traje por cada persona. Y resulta que el día de mañana les digo, no quiero que vengan las 100 personas, solo quiero que vengan 50. Entonces al día siguiente van solamente 50 personas. ¿Cuántos trajes creen ustedes que van a elaborar? Obvio, la respuesta es 50 trajes. ¿Sí? Esto en términos de la farmacología, bueno, antes de pasar a eso, los 50 trajes corresponderían al 100%, ¿sí? Y los 100 trajes al 100% y los 50 trajes al 50%, ¿verdad? De lo que han producido cada día. Y pongamos a esto en términos farmacológicos. Estas 100 personas vienen a ser ¿qué? La concentración del fármaco. Muy bien. Tanto las 100 personas como las 50. Los 100 trajes vienen a ser el efecto, ¿sí? O la respuesta que les había dicho. Como yo tengo trabajando en mi almacén a 100 personas y ellas todos los días producen 100 trajes, entonces será la respuesta máxima, ¿sí? Porque es lo que produce cada persona su propio traje. Muy bien. Y este sería el porcentaje de lo que producen. Muy bien. Si yo les digo, ahora, recapitulemos y tomemos nuevamente ese concepto de potencia. Les voy a, y vamos a ir relacionando con este ejemplo. Potencia es la concentración del fármaco, ¿sí? Concentración del fármaco necesario para que produzca un efecto equivalente al 50% del efecto o la respuesta máxima, ¿sí? Entonces, esta parte sería la potencia, ¿sí? Esas 50 personas, en términos farmacológicos, concentración del fármaco, que produce un efecto, estos 50 trajes, equivalente al 50% de la respuesta máxima, ¿sí? Eso es potencia, amigos, no se olviden nunca. Con este ejemplo sencillo espero que haya quedado muy claro, ¿sí? La potencia también es conocida como concentración efectiva, ¿sí? Y lo representan de esta manera, concentración efectiva. Nuevamente repito para que no se olviden, porque esta clase es dedicada a la potencia. La potencia no es más que la concentración del fármaco necesario, ¿sí? Que produce un efecto equivalente al 50% del efecto máximo. Efecto respuesta. Ya saben que son sinónimos todas esas palabras. ¿Y qué tal si no eran 100 trajes? Sino 120. ¿Cuál va a ser el 50%? 60. Y así, ¿no? Yo le pongo ese ejemplo sencillo. Espero que haya quedado muy claro esto. Continuemos porque no termina ahí todo. Y esa potencia se puede representar aquí, amigos. Sí, miren. Yo había dicho dosis, efecto. O dosis, respuesta. Aquí está el 50% expresado en porcentaje. Y miren, ¿sí? Aquí estaría el 50% de ese fármaco, porque estamos hablando de un fármaco. Y ya pongámosle nombre, porque se trata de un fármaco llamado fármaco X, ¿sí? Y ahora
podemos añadir a otro fármaco más. Pongamos acá. ¿Sí? Y también dibujemos su concentración efectiva. Mire, del 50%. ¿Sí? Ya. Y podemos nosotros poner el nombre. Se trata de un fármaco Y. Entonces, amigos, ustedes observando esta gráfica, ¿cuál es más potente? ¿El fármaco X o el fármaco Y? ¿Cuál es más potente? ¿Sí? La respuesta es obvia. Es el fármaco X. ¿Por qué? Porque miren, aquí nosotros estamos hablando de dosis o concentración. Este fármaco necesita menos concentración para alcanzar el 50% del efecto máximo con respecto al fármaco Y. ¿Sí? Entonces, solo observando, miren, ya nos podemos fijar cuál es más potente. Algo más, amigos. Y con otro ejemplo voy a explicar ahorita. Borremos esta parte. Cuando ustedes tienen las típicas presentaciones de los fármacos, ¿sí? Por ejemplo, ven un fármaco que tiene una concentración de 15 miligramos, una presentación, ¿sí? Una presentación de 15 miligramos y que se administra por vía oral. Otro tiene un fármaco, una presentación de 600 miligramos, vía de administración, vía oral, ¿sí? Y se trata de unos fármacos, voy a ser más específico, de unos AINES, ¿sí? Pertenecen a la misma familia, son AINES. La presentación, también voy a poner aquí en mayúsculas, la presentación representa, ¿sí? Representa la potencia, amigos, la potencia de los fármacos. Entonces, no se olviden, así como el área bajo la curva que expliqué en otra clase representaba el grado de absorción, aquí voy a hacer yo énfasis que la presentación del fármaco representa la potencia, ¿sí? Si estoy hablando de AINES, digamos que este es el fármaco X y este es el fármaco Y, ¿cuál es más potente? Simple, la respuesta es simple y sencilla. Es el que tiene 15 miligramos, ¿sí? Que el que tiene 600 miligramos. Y seamos más específicos, se trata de 15 miligramos del meloxicam. Y este de acá se trata del ibuprofeno, pongamos, ¿sí? La presentación refleja la potencia de los fármacos. Entonces, mire, meloxicam, 15 miligramos vía oral. Ibuprofeno de 600 miligramos vía oral. ¿Cuál es más potente? Obviamente el meloxicam. ¿Por qué? Porque si yo represento eso en una gráfica, mire, la concentración, imaginémonos que se trata, pero ya voy a aclarar porque luego se utilizan unas escalas semilogarítmicas. El de 15 miligramos, acá, ¿sí? Y el de 600 miligramos por acá, ¿sí? Aunque eso no está tan correcto, por eso se utiliza una escala semilogarítmica que ya le explico más adelante. Mire, en el caso del meloxicam, la concentración necesaria para que alcance el 50% de la respuesta máxima es bajita con respecto a este ibuprofeno, que también hay otras presentaciones de 200, 400, 800, pero jamás van a encontrar ibuprofeno de 15 miligramos vía oral. ¿Por qué? Porque esa concentración no va a alcanzar ni el 50% del efecto máximo. Entonces, miren, la presentación refleja la potencia de un fármaco.
¿De acuerdo? No se olviden esa parte, amigos. No se olviden. Ya. Continuemos. Ahora sí con la tercera parte, que trataba de esto de las representaciones gráficas, lineales y semilogarítmicas en farmacología. Y aquí también aclaremos esto. Miren, aquí nosotros tenemos una gráfica lineal, así es como se la conoce. Esta es una gráfica lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto en el eje de las X como en el eje de las Y se utiliza una escala lineal, ¿sí? Ambas están utilizando una escala lineal, 1, 2, 3, 4, 5. Pero también se puede utilizar las escalas conocidas como escalas semilogarítmicas, ¿sí? ¿Por qué se llama, amigos, una escala semilogarítmica? Porque uno de los ejes, ¿sí?, va a utilizar una escala logarítmica, ¿sí?, mientras que el otro eje sigue utilizando una escala lineal. Entonces, cuando en uno de los ejes se utiliza una escala logarítmica, mientras que el otro sigue utilizando una escala lineal, estamos aquí hablando de, nuevamente, de dosis, respuesta. Aquí, como ya utilizo logarítmicos, se llama una gráfica semilogarítmica, por la explicación que ya les di y que hago énfasis, porque una de las escalas, una de los ejes está utilizando una escala logarítmica, el otro sigue utilizando una escala lineal. ¿Qué tal si ambos ejes utilizan unas escalas logarítmicas? Ahí esa gráfica se llamaría una gráfica logarítmica, a no confundirse, no se confunda. Si ambos ejes utilizan una escala logarítmica, entonces, ¿cómo se llama la gráfica? Gráfica logarítmica. Pero si uno de los ejes utiliza únicamente la escala logarítmica y el otro la escala lineal, se llama, miren, gráfica semilogarítmica. De ahí viene el nombre, porque ustedes ven mucho en la farmacodinámica este tipo de escalas, y ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama semilogarítmica? ¿Cuál es la razón? Ahí está la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Por qué se prefiere utilizar esta con respecto a esta, amigos? Ambos representan lo mismo, dosis y respuesta. La explicación, amigos, es sencilla, ¿sí? Es muy sencilla. Cuando nosotros, ¿cómo habíamos dicho que se llama esta gráfica? Se llama esta curva, se llama una hipérbole cuadrangular. Cuando estamos en una gráfica lineal, pero cuando representamos en una gráfica semilogarítmica, miren cómo adquiere la curva, ¿sí?, una forma sigmoidea, ¿sí? Aquí pongámosle así, ¿sí? Ahí está. Tiene una forma sigmoidea, hagámosle más pronunciada. Una forma sigmoidea. Eso, muy bien. Entonces, tiene una forma sigmoidea, ¿de acuerdo? No es como esta. Tiene una forma sigmoidea. Ya. Entonces, miren, si yo necesito saber cuál es la potencia de este fármaco, ¿sí?, o interpretar, me ayudan estas gráficas semilogarítmicas que estas gráficas lineales. ¿Por qué, amigos? Porque yo les había puesto el ejemplo del meloxicam. Pongamos aquí nuevamente. Meloxicam, el ejemplo de los 15 miligramos, ¿sí? Y el ibuprofeno, que tenía, el ejemplo era 600 miligramos. Y la pregunta era, ¿cuál es más potente? La respuesta era obvia.
del meloxicam, 15 miligramos. Entonces, si se dan cuenta que este tiene 2 unidades y este tiene 3 unidades, entonces yo en esta escala no puedo representar, poner por aquí, por ejemplo, a este fármaco, digamos que este se trata del fármaco del X y este se trata del fármaco Y. Entonces el fármaco X era el meloxicam y el fármaco Y es el ibuprofeno. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, tengo 15 miligramos del fármaco X, que es el meloxicam, y 600 miligramos, que es el ibuprofeno. Y dibujemos aquí nuevamente, representemos la concentración efectiva o la potencia de cada uno de estos, ¿sí? Yo no puedo saltarme de las decenas, 15 miligramos, a las centenas, 600 miligramos. Estaría equivocado. Hace minutos lo hice intencionalmente para que ustedes puedan entender de que eso es ilógico, es incongruente. Entonces, miren, pasarme de las decenas a las centenas no tiene razón de ser. Entonces, se utiliza justamente esa gráfica semilogarítmica para evitar ese problema. Porque si ustedes quieren representar estos 15 miligramos y luego ir a los 600 miligramos, les va a faltar a ustedes hoja y a mí me va a faltar pizarra y ustedes se van a aburrir porque tendría que poner 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y hasta llegar a los 600, ¿sí? Entonces nos quedaría una gráfica gigante. Les falta a usted papel y a mí me falta pizarrón. Y entonces, como hice anteriormente, eso es solo para explicarles con el ejemplo, que ahora ya lo aclaro, esto es erróneo. Miren, pasarme de las decenas a las centenas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ponerlo en logaritmos, ¿sí? Entonces, en los logaritmos, fíjense, borremos esta partecita. Ah, no, aquí mismo puede ser. En los logaritmos, ustedes ya saben qué es un logaritmo. Entonces, pongamos, sí, borremos esta parte de aquí. Un logaritmo, amigos, no es más que un log, es un exponente. Sí, recordemos las clases de matemáticas de la escuela o del colegio. No es más que un exponente. Y hagamos dos ejercicios rápidamente. ¿Cuál es el logaritmo de 100? ¿Sí? Fácil. Al ser un exponente, entonces ustedes ya recuerdan, el logaritmo de 100 en base 10, ¿no? Es 2. Entonces, yo compruebo 10, le elevo a este número, ¿y cuánto me sale? 100, ¿sí? Entonces, eso es lo que se utiliza aquí en este eje de las X, logaritmos. Entonces, ahora representemos. ¿Cuánto será el logaritmo, amigos, de... Esto está mal, ¿no? Por si acaso, esto está mal. Si yo dejo ahí, eso está mal. ¿Cuál es? Pero si ya la convierto en logaritmos, ya es más coherente, ya puedo relacionar y ver interpretar cuál es más potente. Entonces, ¿cuál es el logaritmo? Pongamos de 15. Es 1.17, ¿sí? Entonces pongamos, resulta que es 1.17, ¿sí? ¿Cuál es el logaritmo de 100? De 600, que logaritmo de 600 es 2.77, ¿sí? 2.77. Fíjense cómo a esos números grandes que si le dejo en una gráfica lineal me va a faltar papel a ustedes y a mí pizarrón. Miren cómo a través de los logaritmos estos exponentes, estos números no se alejan, no son números muy extensos, miren, ¿sí? 1.7 y así puedo ir poniendo, ¿sí? Ir poniendo las potencias de otros fármacos.
Pero una aclaración, amigos. Yo utilicé estos 15 miligramos del meloxicam y los 600 miligramos del ibuprofeno como un ejemplo, para que no quiere decir necesariamente que los 15 miligramos del meloxicam es la potencia o la concentración efectiva para alcanzar el 50%. Solo les pongo los 600 miligramos